Buenas muchachas y muchachos, vamos a empezar un nuevo tema en el curso. Este tema tiene que ver con lo que llamamos funciones continuas entre espacios métricos. Vamos a utilizar una nueva forma de exponer las ideas y entonces vamos a empezar de una sola vez. El tema que vamos a estudiar se llama funciones continuas. Funciones continuas es un tema del cual ustedes han tenido la oportunidad de ver en al menos dos cursos. En este curso de análisis funcional, hasta el momento lo que hemos estudiado es un espacio métrico y ciertos conceptos relacionados con la métrica. Pero no hemos estudiado el asunto de relacionar o conectar dos espacios métricos diferentes por medio de una función y ver cuáles de las propiedades que cada uno de ellos tiene se conservan por medio de esa función. Por ejemplo, si tuviéramos un espacio métrico X y un espacio métrico y una función entre X y Y, a mí me gustaría saber si conjuntos cerrados o conjuntos abiertos en el dominio son enviados por la función a conjuntos abiertos y cerrados en el codominio. O por ejemplo, si tuviera una sucesión de Cauchy en el dominio, la imagen de esa sucesión de Cauchy si es una sucesión de Cauchy. Entonces, todos estos conceptos que hemos estudiado anteriormente han sido vistos en un espacio métrico. Ahora vamos a tratar de movernos en dos. Y es por eso que llegamos a la definición de función continua en un punto. Vamos a decir que si vos tenés una función f con dominio x y codominio y, que esta f es continua en x0, si pasa lo que toda la vida te preguntan, que para cualquier epsilon existe un delta tal que para todos los x que están muy cercanos a x0, es decir, que la distancia de x a x0 sea menor que delta, entonces la distancia entre las imágenes es más pequeño que epsilon. Fíjense que esta es la definición de continuidad en un punto que ustedes vieron en cálculo 1 y en cálculo 3. Pero que aquí estamos sustituyendo el valor absoluto o la norma en aquellos cursos por lo de métrica acá. Este dibujito que les estoy dando refleja lo que está pasando. Yo tengo x, y conectados por la función f, me fijo en un x0, me fijo en la imagen fx0, y entonces si yo me doy cualquier epsilon positivo, debo encontrar un delta tal que todos los x que distan de x0 menor que delta, sus imágenes distan de f de x0 menor que epsilon. Esa definición, es decir, la definición que acabamos de ver, la definición anterior, se suele escribirse como, fíjense bien, esa definición suele escribirse de la siguiente forma. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que toda la bola con centro x0 y delta, su imagen, toda la bola, eso es la imagen de la bola, va a caer en la bola con centro fx0 y radio epsilon. Esa también es una manera que usted puede encontrar en diferentes libros. Está la definición usual que les escribí arriba y también está esta caracterización de continuidad. Usted tiene que aprenderse esta definición, pero interiorizar que es en espacios métricos, valores absolutos y normas se sustituyen por distancia. Y hay algo que quiero que usted recuerde, que f no es
Ojo, no es continua. Negar la definición es importantísimo. ¿Qué significa que una función no es continua en un punto? El para todo se reescribe como un existe. El existe se escribe como un para todo. El para todo existe un x con, fíjense bien, existe un x cuya distancia a x0 es menor que delta, pero la distancia de f de x a fx0 es mayor que epsilon. Esta es otra forma de negar. De hecho, puedes poner aquí mayor o igual que epsilon. Entonces, con esta definición, muchachas y muchachos, que usted tiene que repasarla, vamos a trabajar ciertas cuestiones en espacios métricos. Pero les sigo insistiendo, tienes que escribir la definición varias veces para que estés seguro que la entiendes. Definición de continuidad en un punto. Lo que vamos a hacer ahora, estimadas y estimados, es dar ejemplos. Vamos a dar ejemplos de esta definición. Entonces vamos a tomar el ejemplo 1. Me doy una función entre un espacio métrico xd y que cae en el mismo espacio métrico. ¿De acuerdo? Una función que va y la función es dada de la siguiente manera. Fíjense cómo es dada la función. El x lo manda al x. ¿Se acuerdan de esa función? Que el x lo manda al x. Se llama la función identidad. Entonces voy a decir que esa función es continua en cualquier x0 que pertenece a x. Si usted agarra cualquier punto del dominio, usted puede probar que esa función es continua en x0. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace usted para comprobar que una función es continua? Entonces usted empieza y dice, sea epsilon mayor que 0. Debemos hallar delta mayor que 0 tal que si la distancia de x a x0 es menor que delta, entonces la distancia de f de x a f de x0 es más pequeño que epsilon. Eso es lo que tenemos que probar. Entonces, ¿recuerdan ustedes cómo probaban que una función era continua? Lo que uno hace es empezar con la distancia entre las imágenes. Empiezas con la distancia entre las imágenes. Eso se puede ver que se convierte en esto. Si lo ven, ¿por qué? ¿Verdad? Porque f de x es x. Entonces, el x lo manda al x y el x0 lo manda a x0. Entonces, esa cosa es más pequeña que epsilon. Luego, tome, ¿cuál delta es el que me sirve? Tome delta, si querés, igual a epsilon, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan, verdad? Como la distancia de fx a fx0 es lo mismo que la distancia de x a x0, y eso estoy suponiendo que es menor que epsilon, entonces tomando delta igual a epsilon, o menor o igual a epsilon, se concluye que la función es continua. Ejemplo 2. Vos podés tener una función de un espacio métrico a otro espacio métrico. ¿De acuerdo? Las métricas no tienen por qué ser las mismas, les voy a poner una. Imagínate que esta función es la función que a cualquier x lo manda al mismo punto y0. Esa es una función constante. Vos agarrás un punto
y0 en y y todos los puntos de x van a pegarle a este y0. Eso se llama función constante. Entonces le voy a poner aquí una función constante. Probemos que f es continua en cualquier x0 que vive en x. Acuérdense, me doy un epsilon tal que la distancia entre las imágenes es menor que epsilon y tengo que encontrar un delta tal que si la distancia entre las preimágenes es menor que delta, entonces la distancia entre las imágenes es menor que epsilon. Entonces usted dice, en efecto, esto es lo mismo que vieron en cálculo 1. Usted se da el epsilon mayor que 0 y debo hallar delta mayor que 0 tal que para todo x con distancia de x a x0 menor que delta, entonces la distancia, aquí es distancia 1, aquí es distancia 2, de f a f de x0 es menor que epsilon. Eso es lo que tenemos que ver. Igual que antes, observe que, fíjese bien, estimada y estimado, usted escribe la distancia entre las imágenes de x y x0. Por la definición de la función, el x va a parar al y0 y el x0 también va a parar al y0. ¿Y eso cuánto da? La distancia de un punto el mismo. 0. Y eso es más chiquito que epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, luego, tome delta mayor que 0, cualquiera. ¿Por qué cualquiera? Porque lo interesante aquí es que usted puede vos podés tomar cualquier x a la distancia que te da la gana de x0 y las imágenes son y0. Entonces, no importa el delta, puede ser más grande que epsilon si querés, o puede ser más pequeño. Piénselo, todo mundo va a parar a y0. Entonces, no importa de x0 qué tanto te alejes, las imágenes siempre son y0 y entonces la distancia entre el mismo punto siempre va a dar 0. De acuerdo, ese es un ejemplo que lo tiene que pensar, pero es muy sencillo. Ejemplo 3, sea xd. Este es un ejemplo más interesante y nuevo. Un espacio métrico con la métrica discreta. ¿Se acuerdan de la métrica discreta? Y imagínate que y de 1 es cualquier espacio métrico, con la métrica que te dé la gana, no importa. El que me interesa que tenga la métrica discreta es el dominio. Espacio métrico. Este sea cualquier espacio métrico, eso no me interesa. Entonces, considere la siguiente función. La función va de x de 1, o sea, el espacio métrico discreto. Perdón, aquí no es 1, aquí es 1. D es la métrica discreta, de 1 es cualquier métrica. Y agarre cualquier función. Cualquier función. O sea, la función que te dé la gana. Imagínense qué interesante. O sea, yo tengo un espacio métrico discreto y hago una función con cualquier otro espacio métrico. Entonces, se tiene que f es continua en x0. Esto es un ejercicio bien fuerte porque aquí, a diferencia del ejemplo 1 y ejemplo 2, yo te digo quién es f explícitamente.
la identidad en el ejemplo 1 y una constante en el ejemplo 2. Pero en este ejemplo 3 te digo, no importa la función que ustedes, con solo el hecho de que el dominio sea un espacio métrico con la métrica discreta, esa función es continua. Y eso es, yo no sé si ustedes lo están viendo, pero eso es un resultado bastante poderoso. ¿Cómo se prueba que si vos agarras una función que empieza con la métrica discreta y termina donde te dé la gana, eso es continuo? Bueno, acuérdense que lo que tenemos que hacer es nos damos un epsilon mayor que 0 y debo hallar delta mayor que 0, tal que, acuérdense, para todo x con distancia de x a x0 menor que delta, la distancia entre las imágenes tiene que ser más chiquito que epsilon. Eso es lo que usted tiene que probar, pero me tiene que decir cuál delta, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero es que usted recuerde que en un espacio métrico discreto, lo que tienes que recordar es que si vos agarras la distancia de x a x0, sí se acuerda, ¿verdad? ¿Cuál es? Esto vale 1 cuando x es diferente de x0 y vale 0 cuando x es igual a x0. Esa es la métrica discreta. ¿Está de acuerdo? Luego, si vos tomás delta menor o igual que 1, ojo, aquí yo voy a elegir un delta y voy a elegir un delta menor o igual que 1. ¿Cuánto vale la distancia de x a x0 menor que delta, ¿verdad? A ver, ¿cuántos puntos x existen que la distancia de x a x0 es menor que delta cuando delta es menor o igual que 1? Si lo piensas un rato, la distancia vale 1 si los puntos son distintos. La distancia vale 0 si los puntos son iguales. Entonces, como delta es estrictamente menor que esa distancia, solo el mismo punto, x0 es igual a x. Entonces, las imágenes, lo que yo quiero decirte es que esta x que está aquí, al distar menos que 1 de x0, te dice que x debe ser x0. Entonces, la imagen de este y la imagen de este es el mismo. Eso tiene que ser 0. Y 0 siempre es más pequeño que epsilon. Tienes que pensar este ejemplo, porque acuérdate que la definición dice que yo me doy cualquier epsilon y debo hallar un delta. No te dice cómo encontrarlo, solo que debe cumplir ese delta que para cualquier x que diste de x0 menor que delta, ¿verdad? Entonces debe pasar eso. No hay nadie más en esa distancia. No hay nadie más. Si vos tomaras, digamos, un momento para reflexionar, te das cuenta que ese delta más chiquito que 1 hace que las imágenes sean las mismas y hace que todo funcione. Vamos a ver un ejemplo más difícil. Déjenme ver un ejemplo más difícil. Este ejemplo, los espacios métricos x y y son el mismo. Es el espacio métrico de funciones continuas en el intervalo 0,1. ¿Con cuál métrica? Con la métrica, le voy a llamar esta métrica la métrica de infinito. ¿Cuál es la métrica de infinito? Esa métrica es en el conjunto de funciones continuas. Entonces, la distancia de dos funciones se calcula como el supremo
sobre los x que viven en 0, 1 del conjunto de los valores absolutos de f de x menos g de x. Acuérdense, vos sabes quién es f, sabes quién es g, comienzas a evaluar f en cada punto de 0, 1, comienzas a evaluar g en cada punto de 0, 1, hace las restas, saca el valor absoluto y luego toma el supremo sobre todos esos valores. Eso existe porque todos ustedes saben que toda función continua en un intervalo cerrado es acotada, entonces se puede probar que ese supremo existe. Eso lo probamos en la primera semana del curso. Entonces, ojo, muchachas y muchachos, considérate el mapeo o función. Yo le llamo mapeo, pero también, fíjate cuál es esta función. Esta función es la función que va de x en y. ¿Quién es x y quién es y? X es un conjunto de funciones. Entonces, esta cosa lo que hace es agarra una función y su imagen es otra función. Acuérdate, ¿qué es una función? Una función es una regla que asocia los elementos de un conjunto que se llama dominio con los elementos de otro conjunto que se llama codominio. Entonces, ese mapeo es, agarras una función continua y lo mandas a otra función continua. Pero esta función, así se escribe, pero ¿cómo se evalúa? Bueno, la evaluamos en un x y esa cosa es la integral de 0 a x de la función f de t de t. Eso sí lo conocen ustedes. Eso lo conocen ustedes de cálculo 2. Es una función continua, la evalúo de 0 a x, donde el x varía de 0 a 1. Eso está bien definido porque esta función que está aquí es continua. Cuando una función es continua, su integral existe. ¿De acuerdo? Entonces, esa función, vamos a probar que es una función continua en un punto f0. Acuérdense aquí, x es un conjunto y sus puntos son funciones. Entonces, quiero que vean esto con mucho detalle, muchachos. ¿Cómo se prueba que eso es continuo? Entonces, me doy un épsilon mayor que 0. Entonces, debo hallar delta mayor que 0, tal que si la distancia infinito en el dominio, la distancia entre funciones es esa, tal que, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Yo estoy parado en la función f0. Entonces, si la distancia de f a f0 es menor que delta, entonces la distancia entre las imágenes, ¿verdad? Eso tiene que ser menor que epsilon. Eso es lo que vamos a probar. Bueno, fíjese bien, estimada y estimado, que vienes tú y me escribes a qué es igual la distancia entre estas dos funciones. Bueno, por definición, la distancia entre dos funciones es el supremo de la primera función evaluada en x menos la segunda función evaluada en x, en el mismo punto. Se agarran valores absolutos eso y la x está recorriendo de 0 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, estimadas y estimados, fíjense bien lo que queremos probar, ¿verdad? Queremos probar que si yo me doy un épsilon mayor que 0, entonces debo hallar un delta mayor que 0, tal que los f's que disten de f0 menor que delta, sus imágenes distan entre ellas menor que épsilon. Eso es lo que queremos mostrar. Entonces, vea cómo se hace eso. Esto se hace de la siguiente forma, muchachas y muchachos. Observe
que déjenme escribir esto. Esto es la función evaluada en X. Esto es la otra función evaluada en el mismo punto. Entonces sustituyo yo a que es igual phi fx. Eso por definición, si se van a revisar en la página anterior, es esta integral. Y el otro es esta integral. Pero aquí cambia, ¿verdad? Aquí cambia la función f0. Y aquí pongo t de t. Y aquí valor absoluto. Eso es la diferencia entre las funciones. Pero esto, ustedes saben que la resta de dos integrales es la integral de la resta. Y aquí pongo f de t menos f0 de t. Aquí pongo de t. Y ustedes ya saben que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto, ¿verdad? Y aquí puedo poner f de t menos f0 de t. Aquí pongo el valor absoluto y el de t aquí, ¿verdad? Pero yo quiero que se den cuenta, que esta cosa, esto que está aquí, se puede hacer menor o igual que la distancia infinito de f a f0. Este paso yo quiero que lo piensen. ¿Por qué es que yo puedo pasar de aquí a acá? Quiero que lo piensen un momento porque eso tiene que ver con supremos. Acuérdense que para demostrar que algo es más chiquito que un supremo, entonces ahí tienes que hablar de cotas. Y esto es más chiquito que epsilon, porque eso es lo que yo necesito que pase, ¿de acuerdo? Entonces, yo ahí se los dejo ahí para que ustedes lo vean, porque esa cosa es más chiquita que epsilon. Entonces, luego, fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a hacer una gran línea aquí. Esa cosa es más chiquito que eso es más chiquito que epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, el sub sobre 0,1 de este conjunto ese sub va a ser menor o igual que la distancia de f a f0, ¿verdad? Que esto sea menor que epsilon, ¿verdad? Y de esto sigue que si tomamos delta menor o igual que epsilon, el resultado sigue. Este ejemplo, piénsenlo un poquito, muchachas y muchachos, piénsenlo con cierta, digamos, revísenlo bastante porque digamos que es el primer ejemplo en el cual ustedes no tienen que, pues, ¿cómo decirles? No tienen que, en realidad, esto, antes de terminar, me estoy dando cuenta, esto no es cierto, ¿verdad? Esto es disculpen, estos dos epsilon ahí no tienen que ir, solo quiero que se den cuenta de algo. Esta cosa que está aquí, cuando digo aquí, yo sé que no me están viendo, pero se los estoy escribiendo. Esto que está aquí, revisen la página anterior, eso que está ahí, eso es la
distancia, déjenme escribirlo aquí, eso es la distancia de phi f a phi f0. Entonces, lo que estamos probando es que la distancia entre las imágenes es menor o igual que la distancia entre las preimágenes. Entonces, ahora sí tiene sentido de que tome delta menor o igual que epsilon. Piénselo un momento por qué. Con eso ya tenemos un primer ejemplo que no es de los que nos han enseñado en cálculo. Y quiero que esto lo repasen, por favor. Vamos a dar una definición. Diremos que f, una función entre un espacio métrico x de 1 y otro espacio métrico y de 2, es continua si es continua en cada punto de x. Bueno, yo les di la definición de continuidad en un punto. ¿Qué significa que una función es continua en un conjunto? Que sea continua en cada punto. Eso es lo que les estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que yo necesito ver en lo que sigue? En lo que sigue veremos algunas caracterizaciones de la continuidad. Quiero decirles qué es esto. Hay mucha gente que no le gusta la definición de continuidad en el sentido de epsilon y deltas. Entonces, en espacios métricos, nosotros podemos dar definiciones equivalentes a epsilon y deltas. Y en este curso vamos a ver 3. La primerita que vamos a ver es con sucesiones. Nosotros vamos a decir que si se satisface una cierta condición con sucesiones, la función es continua. La otra es con abiertos. Y la tercera es con cerrados. Entonces, estimadas y estimados, ya ustedes conocen la definición de continuidad con epsilon y deltas. Y en lo que va a seguir, en el siguiente video, vamos a hablar de la continuidad, pero con sucesiones, de la continuidad con abiertos y de la continuidad con cerrados. Sería bueno que repasaran estas cosas de aquí para que se familiaricen con el concepto de epsilon y delta de función continua y con estos 4 ejemplos que les di. Sobre todo que traten de rellenar las partes que crean que no les han quedado claras. Entonces yo creo que en este pequeño video, que lo podríamos llamar concepto y ejemplos de continuidad por epsilon y deltas. Creo que por el momento es suficiente.